Buenos días. En este video vamos a repasar un poquito acerca de los elementos de un sistema de cómputo, ¿sí? Va a ser un repaso rápido, digo, para recordar un poquito acerca de lo que ya habíamos comentado anteriormente y prepararnos para el tema que sigue. Bueno, vamos a escribir el título: elementos de un equipo, perdón, de un sistema de cómputo. Bueno, eh, recordemos que un elemento, bueno, que los elementos esenciales de un sistema de cómputo vienen siendo lo que es el hardware y el software. Vamos a poner entonces hardware y software. Y ahora vamos a definir rápidamente el concepto de hardware. Que, mm, ¿Qué puede hacer el hardware? Hardware conocemos como todos los objetos o elementos que son visibles, que podemos tocar, que podemos ensamblar. Bueno, entonces podemos poner que es el conjunto de elementos físicos y dispositivos que se interconectan para hacer funcionar la computadora. Pues sí, en sí es el conjunto de elementos físicos y dispositivos. Eh, por ejemplo, podríamos hablar de lo que vemos físicamente en una computadora, pues pudiera ser el teclado, es decir, teclado, el ratón. Bueno, lo voy a poner seguidos para no ocupar tanto lugar aquí. Teclado, ratón, pantalla, pantalla. ¿Qué otro ejemplo de hardware podríamos tener? Pues estos, si se fijan, son dispositivos, pero también podríamos tener los cables, conectores, eh, etcétera. Todo el conjunto de dispositivos puede ser una impresora, un, un escáner, cualquier dispositivo o elemento físico que se conecte en la computadora o que sea parte de la computadora, pues eso es hardware, ¿sí? Bueno, pues aquí le voy a poner como ejemplos. ¿Y software? ¿Qué es el software? Pues software viene siendo el conjunto de instrucciones y programas mmm, con los cuales trabaja la computadora, ¿sí? Y vamos a poner de ejemplos, pues, ¿qué podrá ser? Bueno, el software, pues, podrían ser programas, eh, ¿cómo le podemos poner? Pues el sistema operativo, coma,
Programas de aplicaciones como juegos, etcétera. Bueno, ese es el hardware y ese es el software, ¿sí? Hardware, estamos hablando de que es algo físico. Podemos tocarlo como los cables, conectores, pantallas, CPU, memorias, todo lo que se puede tocar es hardware. Software, pues, software se refiere principalmente a las instrucciones lógicas. Es el conjunto de instrucciones. Ahí le voy a agregar la palabra lógicas. Y programas con los cuales trabaja la computadora, ¿sí? ¿Por qué le pongo instrucciones lógicas? Bueno, todos los programas se basan en instrucciones, en una serie de pasos. Pero, pues nosotros también muchas veces tenemos realizamos instrucciones con el teclado o con el mouse, le indicamos a la computadora qué hacer. Bueno, pues lo que estamos generando son instrucciones lógicas, es un poco del software. Claro que en este caso del teclado y el mouse, pues las instrucciones las enviamos a través del sistema operativo. ¿Qué es el sistema operativo? Pues es el programa principal que hace que la computadora funcione. En la mayoría de los casos encontramos en las computadoras personales el sistema operativo Windows, así se llama, ¿sí? Ese Windows es el programa base para que funcionen las computadoras. Hay otros programas, hay otros sistemas operativos aparte del Windows. Está el, el Mac de las computadoras Apple, el Linux. El Linux es un sistema operativo el cual tiene muchas, digamos, muchas máscaras, muchas distribuciones, ¿sí? Hay muchos sistemas operativos, bueno, hay muchos sistemas que se basan en Linux, que es el sistema operativo, es el kernel, es el núcleo del sistema operativo. Pero hay muchos desarrolladores que fabrican sus propias pantallas, sus propios arreglos de este sistema operativo para que se vea un poco diferente. Y de hecho, en veces funciona un poco diferente. Pero el sistema operativo sigue siendo Linux. Eh, algunos ejemplos de Linux, de distribuciones de Linux, podrían ser pues el Debian, el, el SUSE, el Fedora, hay muchos sistemas operativos basados en Linux. Bueno, distribuciones del sistema operativo Linux, que vienen siendo los paquetes o las máscaras en los cuales viene envuelto el sistema operativo. Slacks, está Ubuntu, eh, hay infinidad de distribuciones del sistema operativo Linux. Y el Windows, pues el Windows también ha tenido más que distribuciones, bueno, puede llamársele distribuciones o puede llamársele versiones del sistema Windows. Pues inicialmente Windows empezó con versiones de números, Windows 1, Windows 2, Windows 3, 3.1, 3.11, de ahí brincó al Windows NT. Bueno, no es que haya brincado, no es que haya sido una actualización. Lo que pasa es que el Windows 3.1, 3.11, bueno, 3.1 principalmente, pues eran versiones de Windows enfocadas al usuario personal, a que un solo usuario hiciera uso de ese sistema operativo. Y el Windows 3.11 fue enfocado para poder interconectarse en redes físicas, que varios equipos se podían unir con un cable y ya formaban una red. Después se creó el Windows 95, que es una interfase muy similar a la que vemos en los sistemas Windows actuales. El Windows 95, digamos que fue la base para el Windows actual. El anterior era muy hecho de pantallas muy burdas, muy simples. Después del Windows 3.11, que era enfocado para crear redes, para compartir archivos y recursos,
se creó un sistema especial para redes, que era el Windows NT, ¿sí? El Windows NT, que significa Windows Network, que Network es redes, así. Bien, pues del Windows 95 siguió el Windows 98. Estos eran sistemas operativos para una sola computadora, para un solo usuario. Hubo una versión que quiso juntar la versión de usuario y la versión de red, que fue el Windows 2000. Ese Windows 2000 era un Windows para usuario, pero con los complementos necesarios para poder conectarse en red y funcionar como un sistema operativo de red, con permisos y accesos y todo, con mucha administración. Es el Windows 2000. Después, a partir del 2000, se volvieron a separar el Windows de un usuario y el Windows de red, ¿sí? ¿Por qué sería esto? Bueno, quizás se dieron cuenta que el Windows, el Windows para un usuario pues no necesita tantas características como le pusieron al Windows 2000. El Windows que es para uso personal pues viene un poco light y aparte un poco más ligero para las computadoras. Y también se dieron cuenta probablemente que un Windows diseñado especialmente para administrar los usuarios de una red pues podían venderlo mucho más caro a las empresas. O sea, es un negociazo, digamos. De por sí es caro, son caros los sistemas que le venden a un usuario, pues los sistemas para empresa resultaron ser más caros y mucho más negocio, porque vendías un sistema de red a una empresa y no solo cobrabas por el sistema operativo, sino por los permisos o los accesos que podían, de los usuarios que podían acceder a él, ¿sí? Entonces se encareció un poquito el producto de Windows para red. Claro que trae las características más adecuadas para la administración de un sistema en red, ¿sí? Pero pues bien cobradas, ¿verdad? Obviamente. Se empezó a cobrar, como les digo, esas características de administración. Se cobraban más caros una empresa y obviamente pues una cara tiene un poder, perdón, una empresa tiene un poder adquisitivo mucho mayor que el de un usuario común. Entonces pues fue un gran negocio, pero bueno. ¿Cuáles fueron las versiones de Windows para empresa? Pues a partir de 2000 hubo un sistema llamado Windows 2003 Server, Windows 2000, después del 2003 fue el Windows 2008 Server. Y después el Windows 2012 Server. Y en la actualidad, pues ya hay más versiones. Ahorita sí que me encuentro fuera de base con los sistemas administrativos, perdón, los sistemas de red más nuevos. Pero hasta el 2012 sí los llevé a revisar, a administrar, a revisar cómo se instalan, cómo se dan permisos, todo eso. Bueno, y a partir del 2000 también se generó una serie de versiones para el usuario personal, vaya, para la computadora personal de un solo usuario. Eh, Después del Windows 2000, casi enseguida, creo que no recuerdo si en el 2001 o 2002, se liberó una versión muy popular de Windows, que es el Windows XP. ¿Sí? Después del Windows 95, el gran cambio, pues, fue la plataforma sobre la cual se diseñó el Windows XP. Y este Windows XP ahora sí que duró muchos años trabajando, unos 10 años, 12 años, creo que hasta el 2015 todavía se seguía usando en algunas empresas el XP, pero en realidad Windows XP fue actualizado en el 2007, 2008 por el Windows 7. Sí, no recuerdo el año exacto, pero aproximadamente salió una versión de Windows 7, aunque antes de esta se había liberado una versión que era el Windows Vista.
pero el Windows Vista traía muchas más características que el Windows XP, sobre todo en cuestiones de seguridad. Pero lamentablemente lo reforzaron tanto que el sistema se hizo muy moderno, pero muy pesado. Entonces, los equipos, el hardware que había en ese tiempo de CPUs, memoria, pues digamos que se hacían lentos, se hacían muy lentos. Las tarjetas de memoria que existían en ese entonces pues eran de muy bajas capacidades, cuando mucho de 500 megas. Había memorias de 256 megabytes, de 500 megas, de las más grandes pues podían ser de 1 gigabyte. En total que el Windows necesitaba más recursos de hardware, más memoria y mejores procesadores, y en ese entonces pues, no lo sabía. Entonces se decidió aligerar un poco el sistema operativo Windows Vista y sacaron la versión Windows 7, que efectivamente fue un poco más ligero y un poco menos cargado de características de seguridad, entonces era un poquito más ligero. Después del Windows 7, pues hubo unas ciertas mejoras en la interfaz, o sea, en lo que es las pantallas y también un poquito en la seguridad, pero principalmente la interfaz cambió a Windows 8. Windows 8, Windows 8.1 y volvió a ser un poquito más pesado, pero ya para ese tiempo ya había mejores procesadores y mejores recursos perdón, tarjetas de memoria para manejar más software un poco más complejo. Entonces, como quiera, no pegó porque, digo, ya estábamos muy acostumbrados a la plataforma de Windows 7, que era similar a la de Windows XP, que era similar a la de Windows 98 y Windows 95. Entonces, cambiar así de repente la pantalla, el uso de la interfaz, a mucha gente no le pareció bien. Entonces, Windows 8 no pegó mucho tampoco. Entonces, de ahí pasó a Windows 10, que es el sistema operativo actual. Y ese sistema Windows 10 volvió un poquito a tener el menú inicio, a proponer los programas, la administración de programas tal y como un poquito parecido a la versión de Windows 7 y un poquito parecido a Windows 8. O sea, fue un intermedio ahí de la interfaz. Y pues mejoró mucho la plataforma de Windows 10, sobre todo en manejo de software un poco más complejo, de mayor cantidad de operaciones, digamos, un manejo de palabras de 64 bits, ¿sí? Que digamos que es pues un gran avance el pasar el sistema operativo de 16 a 32 y de 32 a 64 bits, ¿sí? Que son unidades de procesamiento. Pero bueno, ese tema lo explicamos más adelante. Total que estas han sido las versiones de Windows. Y bueno, vamos a regresarnos un poquito al tema que estábamos hablando de hardware y software. ¿Por qué? Porque en hardware tenemos por ahí algunas, en hardware tenemos algunos dispositivos, diferentes tipos de dispositivos, los cuales vamos a mencionar. Muy poco, quizá muy breve, pero porque ustedes ya les había comentado anteriormente qué tipo de dispositivos son los que se conectan a la computadora. Bueno, pues el hardware está dividido en varios tipos de dispositivos, los cuales son dispositivos de entrada, dispositivos de salida, dispositivos de procesamiento y dispositivos de almacenamiento. Pues sí, todos los dispositivos de hardware caen dentro de alguna categoría de esta clasificación, de este tipo de dispositivos. ¿Sí? Entonces, pues vamos a mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, dispositivos de entrada, pues son los dispositivos a través de los cuales nosotros ingresamos la información a la computadora, como podría ser el teclado, coma, ratón, podría ser
¿Qué otro dispositivo? Pues hay dispositivos que son entrada-salida, como por ejemplo uno de ellos es el módem. Pero bueno, vamos a mencionar otros que nada más son de entradas, como el escáner. Escáner. ¿Sí? Etcétera. La idea es que quede claro por qué se les llama dispositivos de entrada. Bueno, pues porque a través de esos dispositivos podemos ingresar información o instrucciones a la computadora. Y los dispositivos de salida, pues obviamente son los que ya nos entregan información procesada. Y estos dispositivos de salida, pues pueden ser los más comunes, pues la pantalla, que nos da información gráfica. Bueno, la impresora, que nos da también información de manera gráfica, pero en papel. ¿Sí? ¿Qué otro dispositivo? Pues decíamos que el módem también, a través del módem también, digamos que obtenemos información de salida de la computadora con el módem hacia una red telefónica, o quizá podría ser también una tarjeta de red, es un adaptador de red. ¿Por qué? Porque a través de esa tarjeta pues podemos enviar información de salida de la computadora, pero también podemos tener información de entrada a través de ella. ¿Sí? Entonces el módem viene siendo un adaptador, como la tarjeta de red, que también es un adaptador para conectarse hacia una red. Entonces los dispositivos de salida más comunes pues, pueden ser la pantalla y la impresora. En las de entrada, pues teclado, ratón, módem, escáner. Por ahí nos falta uno muy común que es webcam. Es un dispositivo de entrada. Y bueno, pues aquí le ponemos etcétera. Luego recordamos algún otro dispositivo. Dispositivos de procesamiento. Pues la computadora inicialmente tenía un solo dispositivo de procesamiento, que era el procesador, ¿sí? Era el que se encargaba de manejar y manipular, organizar información. Pero actualmente, pues, podemos decir que la memoria RAM es una parte o sea, es un dispositivo de procesamiento, porque el procesamiento de la información se lleva gracias a que la memoria RAM, pues es la que le proporciona los datos binarios al procesador y el procesador se lo regresa a la RAM. Entonces, entre ellos siempre están intercambiando información y datos, pues eso es lo que es el procesamiento, ¿sí? Aparte del procesador principal, había una parte que se llamaba coprocesador matemático, ¿sí? Pero venía integrado en el CPU, en la unidad central de procesos. Ahí venía el coprocesador. Ese también podríamos decir que es un núcleo o dispositivo de procesamiento. Aparte de esto, del procesador y la memoria RAM, pues también tenemos otros dispositivos de procesamiento. ¿Y dónde se encuentran? Pues podemos encontrarlo en adaptadores muy sofisticados, como las tarjetas de video actuales, que ya traen su propio procesador de gráficos, ¿sí? Entonces, vamos a poner como dispositivos de procesamiento al CPU, ya sabemos que es el microprocesador, a GPU, que es el procesador de gráficos de la tarjeta de video, y vamos a poner memoria. ¿Memoria caché o memoria RAM? Vamos a poner memoria RAM. Sí, esos son dispositivos de procesamiento. Y dispositivos de almacenamiento, pues es donde almacenamos la información. ¿Sí? No temporalmente como en la memoria RAM, no. Y almacenamos información de manera permanente o fija. Bien. ¿Como cuáles? Pues como el disco duro, las memorias flash. ¿Cuáles son las memorias flash? Pues
Me refiero con flash, me refiero a las memorias USB, las memorias SD, ese tipo de memorias que son de estado sólido. ¿Sí? Aparte de ellos están los discos ópticos. Y actualmente se suma un dispositivo de almacenamiento que es la nube, que en realidad no es un dispositivo, sino es un espacio lógico en el Internet, que para nosotros es lógico, pero en algún lugar de la red ese espacio es un dispositivo de un disco duro de algún servidor. ¿Sí? Entonces no es tan imaginario, o sea, sí es un dispositivo, nada más que nosotros tenemos acceso a él de manera lógica, no física. No lo tenemos físicamente en nuestra instalación, sino que decimos, pues subí los datos a la nube. Entonces, bueno, ¿la nube qué? ¿Dónde está la nube? Bueno, la nube, pues podríamos decirle que es la nube de datos que hay en Internet, pero pues forzosamente se almacenan en algún lugar físico, que es en un disco duro de un servidor. ¿Dónde está? No lo sabemos. O sea, pues es un servidor administrado por el servicio que contratamos como nube, o que no contratamos muchas veces gratuito, como el Drive de OneDrive o el Drive de Google, o etcétera. Son espacios de almacenamiento que tenemos que están en servidores de Google. ¿Pero dónde están esos servidores? Pues es que Google tiene muchos servidores. O sea, no sabemos cuántas instalaciones tiene de servidores, pero pues en uno de esos tantos servidores, ahí está nuestro espacio de nube. Bueno. Por lo pronto, dejamos este tema pendiente hasta ahí, los dispositivos. Y lo del software, pues nada más voy a agregarle ahí un poquito de los tipos de software. Bueno, pues el primero es el sistema operativo. El segundo es sistemas de aplicación, que son las aplicaciones o apps, más frecuentemente conocidas como apps, o los programas administrativos como el Office. Bueno, los sistemas son todos sistemas de aplicación. Y el software, como le vamos a llamar, lenguajes de programación. Y bueno, hablando de estos tres tipos de sistemas, pues les voy a encargar de tarea que me investiguen qué significa cada uno. Digo, el sistema operativo ya se los expliqué varias veces. Lo de sistemas de aplicación, pues qué son los sistemas de aplicación y algunos ejemplos. Los lenguajes de programación, pues también qué son y para qué sirven. ¿Sí? Pero esta tarea, pues bueno, ahí les voy en la tarea que les encargué, ahí les voy a especificar más que nada qué es exactamente lo que quiero, puntualmente. Y por lo pronto, pues hasta aquí le dejamos a esto. Bueno, entonces, pues por lo pronto sería todo en la clase de hoy y yo me despido. Hasta luego.